Y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, dio a conocer los resultados finales del conteo de los votos ahí para la elección presidencial de la asociación. Y el actual presidente Raúl de la Puente resultó reelecto por un periodo de 2 años. Ahí su lista obtuvo un 29,4% de los sufragios. Y para hablar sobre este tema, los otros también nos acompaña en CNN Chile precisamente el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. ¿Cómo está? Germán, ¿qué tal? Me imagino que tranquilo, un poco más feliz ya después de saber estos resultados. Sí, bueno, efectivamente tranquilo también con mucha actividad también, porque toda esta elección es medio de 2 negociaciones importantes que está llevando a cabo nuestra organización, una sectorial sobre temas de empleo y la otra que estamos comenzando sobre reajuste, de manera que tranquilo, nervioso. A ver, empleo, ¿hasta cuándo se va a discutir el tema de los contratos a honorario, a contrata, en fin? Es una demanda que yo la vengo escuchando de siempre y año tras año, gobierno tras gobierno, esto no termina, al contrario, parece que estuviera lejano cada vez más de concretarse. Esta vez queremos enfrentar esa discusión porque efectivamente el trabajo flexible, temporal, precario en la administración pública ha ido incrementándose. Funcionarios a honorario, funcionarios a contrata que tienen un plazo determinado, son hoy día el 70% de los funcionarios públicos. Empleados de planta que no tienen proyección, no tienen carrera funcionaria. Por eso que hemos instalado una negociación sectorial con el gobierno, participación de los ministerios de Hacienda, Trabajo, Secretaría General de la Presidencia. Y nosotros queremos que poner un nuevo paradigma dentro de la administración pública que permita estabilidad, que permita desarrollo, que dé protección en previsión, en salud y en que se respeten los derechos laborales de los funcionarios públicos, negociación colectiva y derecho a la huelga. Lo que se denomina trabajo decente para la OIT. Eso llevamos una mesa de negociación de mediano plazo, este año y el próximo, con el gobierno, pero también estamos viendo con ello una agenda corta, donde estamos viendo temas inmediatos, como ser incentivos para retiro de los funcionarios públicos, situación de renovación de contratas este año para los funcionarios públicos, en qué condiciones, tema de honorarios, que queremos que se supriman aquellos honorarios que sean permanentes, situación de exonerados del gobierno pasado, que aún están con situaciones muy problemáticas. Entonces, tenemos un conjunto el que está centrado en el empleo principalmente, una negociación con el gobierno. Yo creo que eso es un avance de que tengamos este espacio. No lo tuvimos con el gobierno pasado, al revés, tuvimos despidos de 11.000 personas en la administración pública y por eso es que el foco nuestro en este minuto es el empleo. Queremos cambiar el paradigma, el modelo que nosotros tenemos de empleo hoy y hacerlo efectivo en una nueva institucionalidad. Pero ¿por qué cuesta tanto discutir este tipo de temas? ¿Por qué tendrían que poner una mesa de negociación, algo que a simple vista debiese ser tan lógico? Porque se le exige a la empresa privada, y aquí estamos hablando que el Estado, un 70%, no está con un contrato, por decirlo como en el mundo privado, indefinido, con un contrato estable. ¿Por qué tienen que llegar a eso? ¿Por qué tienen que llegar a una mesa y por qué llegan 20 y tantos años discutiendo exactamente lo mismo? Porque durante los últimos tiempos los gobiernos, desde la dictadura, que tuvimos muchos despidos, posteriormente este tema no se regularizó. Los gobiernos que vinieron, tanto de derecha como la concertación, han creído que el empleo en la administración pública es el botín de los ganadores de las elecciones. Entonces eso hace que el empleo que permanentemente ha sido estable en la administración pública en su historia, hoy día esté plagado de contratos que son a plazo fijo, al 31 de diciembre, este mes de noviembre, se tienen que renovar 120.000 funcionarios públicos sus contratos de trabajo. ¿En qué condiciones? Y ahí nosotros queremos que las personas bien calificadas, que sus programas continúen desarrollándose, sean automáticamente recontratados, pero que a futuro tengamos un sistema de empleo que privilegie estabilidad para los funcionarios públicos y no que cuando hay un gobierno que llega
cree de que puede hacer todos estos cambios. ¿Pero eso es tan difícil aplicarlo? Usted viene llegando, de hecho, de Ecuador, justamente donde andan en un foro donde justamente se hablan de este tipo de temas. Pero ¿es tan difícil aplicarlo? ¿Lo que ocurre en Chile es la misma realidad de los países quizás más desarrollados o no? En los países que son desarrollados esta situación no ocurre. Los países escandinavos, los cambios que se producen son a lo más de 100 personas. 100 personas. En Chile solamente los cargos de confianza son aproximadamente 2.000. Y aquí, durante el gobierno Piñera, además, se despidieron 11.000 personas. Por lo tanto, esta situación en los países desarrollados no ocurre. Sí ocurre en países centroamericanos, latinoamericanos o países de menor grado de desarrollo. Eso es lo que queremos cambiar. Tener una administración pública estable, con desarrollo, que se privilegie dos pilares. Uno, el mérito, la meritocracia, y dos, la probidad, la ética dentro de la función pública. Eso es muy importante. ¿Y cómo evitar el cuoteo político ahí? Bueno, el cuoteo político se ha ido legislando sobre eso, se ha especificado, y existe en Chile lo que se denomina la alta dirección pública, donde los directivos deben concursar para acceder a cargos de directores de servicios públicos. Pero esto no es completamente neutro, sino que esto se hace por seleccionadores, que son dos de la alianza gobernante y dos de la oposición, porque son cargos que además tienen que ser ratificados en el Senado. Estos dos seleccionadores cuatro seleccionadores que digo que son 2 y 2 porque el Senado así permite que esos se nombren de esa manera. Por lo tanto, allí hay un cuoteo político, solo que este cuoteo político ya no es solo de la alianza gobernante, sino que también en esta parte toma participación la oposición. Pero en ese sentido, entonces, ¿usted cree que la alta dirección pública no está cumpliendo quizá el objetivo que se debiese cumplir para estos efectos? Yo creo que debe rectificarse, que no deben existir estos cargos provisorios temporales con que el gobierno que asume normalmente nombra, y que estos cargos provisorios temporales después puedan concursar y por lo tanto la selección allí corren con ventaja. Y hay que hacer una serie de modificaciones. Hay que permitir de que los funcionarios públicos de carrera puedan postular a estos cargos de alta dirección pública, pero que mantengan sus cargos de la carrera, porque, bueno, estos cargos son provisorios, de manera que si un funcionario público que ha aspirado, que ha hecho del servicio público su vocación de toda una vida, bueno, cuando se le pida la renuncia pueda volver a sus cargos de origen. Estas modificaciones tienen que hacerse y nosotros así la hemos propuesto a la Dirección del Servicio Civil, que es la institución que tiene que ver con el desarrollo de los empleos de la administración pública. Ahora, ustedes han certificado, o más que certificado, verificado ciertas denuncias que se han hecho en torno a que personas que eran del gobierno de Bachelet siguieron trabajando en el gobierno de Sebastián Piñera. Efectivamente, al llegar de nuevo al gobierno de Bachelet, hayan salido muchos justamente con una especie de castigo de por haber continuado en el gobierno opuesto. Eso ocurrió porque denuncias siguen llegando y bastante. Mira, acá efectivamente ha habido cambios de cargos del gobierno también de Bachelet a Piñera, pero son cargos de confianza política o cargos de asesores de esos cargos de confianza política, sus jefes de gabinete o asesores directos, que son, por lo tanto, están en una situación, no son, quiero decir, funcionarios de carrera permanentes dentro de la administración. ¿Eso puede certificar de que no ha sido así? Yo, efectivamente, y lo he dicho reiteradamente, pero aquí hay un juego político donde la oposición, hace pasar gatos por liebre. Entonces dice, mira, aquí hay un alto grado de personas que se le ha pedido la renuncia, pero esas personas que se le ha pedido la renuncia son ese tipo de cargos. Nosotros, como ANEF, como organización sindical, sí defendemos a los trabajadores que desempeñan funciones regulares, que son trabajadores de base, que son secretarias, que son profesionales o que son técnicos, pero que son cargos de personas que están dentro de las instancias regulares y permanentes y desarrollan un trabajo cotidiano, y no son cargos de confianza
ni tampoco asesores ni jefes de gabinete de sus cargos de confianza. Ahora, ¿ustedes se sienten con el espacio suficiente como asociación gremial, sindical, de poder sacar todos estos temas adelante? Porque también, al parecer, hay ciertos discursos donde dan señales de que estuviesen medio divididos, o que de repente cuesta que lleguen a algunos acuerdos, de que hacen movilizaciones y ya no llega la cantidad de gente que quizás llegaba antes. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento, iniciando ya una nueva etapa de su mandato los dos próximos 2 años, y con tanto tema importante sobre la mesa? Mira, yo creo que aquí hay un cambio. Hay un cambio que permite avanzar. Durante el gobierno pasado nosotros tuvimos que contener y aquí resistir despidos. Hoy día tenemos espacios de negociación que no son fáciles, que hay que ganarlos, porque aquí nadie, el gobierno tampoco te va a regalar espacio o mayores beneficios. Y tú los tienes que ganar. Y para eso, bueno, tendrás que tener propuestas, buscar acuerdos. Pero si no hay acuerdo, hay conflicto. Y si hay conflicto, bueno, nosotros somos una organización autónoma y reaccionaremos de acuerdo a las decisiones de nuestras bases. Y si hay que enfrentar esto con una movilización, lo vamos a enfrentar con toda la fuerza de la organización, y así se lo hemos dicho a este gobierno. Nosotros vamos a negociar, tenemos propuestas, pero si tenemos conflicto, naturalmente que tenemos todo el derecho, al igual que todos los trabajadores del mundo, de poder luchar por nuestros derechos y avanzar, porque a nosotros lo que nos interesa verdaderamente es tener servicios públicos de excelencia. Y hemos comprobado que esos servicios públicos de excelencia que existen en Europa o existen en los países escandinavos se logran cuando también se respetan los derechos de los trabajadores. ¿Cómo están con la CUT ustedes? Bien, nosotros somos afiliados. En este minuto estamos participando en una negociación con el gobierno, con la CUT coordinando, la mesa del sector público. Naturalmente que nosotros tenemos otra filosofía respecto al sindicalismo. Nosotros creemos en un sindicalismo más autónomo, en un sindicalismo en que su dirigente se realiza a través de votaciones directas, votaciones universales, como ha sido esta última, en la cual, bueno, con mucho honor quiero decir de que he sido reelecto nuevamente con una alta votación, y eso es importante para las organizaciones. Pero nosotros somos afiliados a la central y participamos de ella. Por supuesto que internamente zanjamos nuestras diferencias, pero internamente. ¿Le gustaría negociar más ustedes solo ciertas cosas o no? Lo que ocurre es que la ANEF es la organización hoy día, la confederación más grande que existe en el país. Por eso se lo pregunto. Pero también existen otros funcionarios públicos, la universidad, la salud, la educación, los municipios, los jardines infantiles, bueno, los consultorios. Y por lo tanto nosotros tenemos que buscar acuerdos entre todos para, por ejemplo, proponer una cifra de reajuste general, para buscar situaciones de que sean comunes a todos. Por ejemplo, el tema previsional. El tema previsional es un tema grave. Hoy día la gente se va con 1/3 de las remuneraciones que están ganando en la actividad. El promedio de las pensiones son de 182.000 pesos, inferiores al salario mínimo. Son temas que tenemos que enfrentarlos en común, porque cuando hay unidad respecto a estos temas, hay mayor fuerza en la negociación de los trabajadores. Pero es tan así porque resulta que uno piensa, por lo menos desde afuera, que los funcionarios del aparato estatal tienen una realidad, una lógica de trabajo completamente distinta, un modelo de trabajo quizás diferente a lo que otras organizaciones buscan, y pareciera ser que la ola cuando arrastra a todos nomás. Pues, y ustedes quizás hay ciertas negociaciones que a lo mejor manejando las independientes pueden tener mayores resultados, como por ejemplo, insisto, que el 70% siga todavía siendo a honorarios y a contrata. Bueno, esta situación de los 70 también ocurre en la salud, que también ocurre en los municipios. Por lo tanto, es un tema que nosotros nosotros hemos logrado muchas cosas efectivamente, como la ley de asociaciones, como los incentivos al retiro que en este minuto existen. Primero lo ganó la ANEF y eso permitió que otras organizaciones también pudieran acogerse a estos beneficios. Pero nosotros tenemos una historia y tenemos un legado de nuestros líderes sindicales, que son don Clotario Blesi y Tucapel Jiménez,
Y ese legado, un legado también de unidad. Y por lo tanto, siempre buscamos la unidad de todos los trabajadores en este sentido, y por eso que buscamos en aquellas cosas que son comunes a todos, buscamos unirnos con ellos para trabajar en conjunto. No es fácil, porque cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses, tiene diversas capacidades de organización, diferentes espíritus de lucha, somos diferentes y cuesta muchas veces trabajar esa unidad. O como también nosotros somos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, donde los trabajadores son del sector privado, que tienen negociación colectiva, que tienen derecho a la huelga, pero es tan limitado de que en el fondo no se realiza. En cambio, nosotros, que no tenemos el derecho a la negociación colectiva, porque está prohibido en el Código del Trabajo, tenemos prohibida la huelga en la institucionalidad de nuestro país. Sin embargo, la podemos realizar y realizamos negociaciones supraempresa, como es la negociación del reajuste, y si hay que en un determinado momento parar, bueno, realizamos paros también en ese sentido. Por lo tanto, la realidad de los trabajadores muchas veces es diferente, pero aquí tenemos que juntarnos porque en el fondo cuando hay más unidad, esa unidad permite también avanzar más en derecho. ¿Con qué porcentaje, esto para finalizar, usted se quedaría tranquilo al término de su mandato del 70%? ¿A cuánto le gustaría bajar? ¿Bajar en qué términos? De que un porcentaje importante sea contratado y no por, no por a contrato o honorario. La legalidad es un 80-20, pero esa legalidad hoy día no se respeta por ninguno de los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen es hacer contratos a honorario o a contrata, y de esa manera, a través de la ley de presupuesto, lo burlan. Entonces, ¿por qué tanto se sientan a negociar algo que está establecido por la legalidad? Porque por la legalidad ellos también tienen un resquicio. Ese resquicio es que la ley de presupuesto, en cada ley de presupuesto, esa glosa, es decir, a través de glosa, ellos modifican lo estipulado en el estatuto administrativo. Entonces, legalmente hacen una operación legal, pero es un artificio que hacen por cuanto la legislación permanente habla de un 80-20, y ellos a través de legislaciones transitorias evaden esa legalidad. Por lo tanto, lo que se necesita es sincerar. Sinceremos, por lo tanto, cuál es el empleo que debe existir en la administración pública, cuáles son las características que debe cumplir ese empleo, trabajadores y empleadores, y cuál es la carrera que debe existir. Y en esa tarea estamos. Raúl de la Puente, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Germán. Que esté muy bien. También. Vamos a una pausa, nosotros regresamos dentro de poco con más noticias.